Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que las estrellas de mar tienen una habilidad tan extrema para sobrevivir que pueden arrancarse un brazo y luego hacerlo crecer de nuevo? No es una escena de película de ciencia ficción. Es una estrategia real de defensa llamada autotomía, y es tan impresionante como suena. Imagina que eres una estrella de mar y un pez hambriento te atrapa por un brazo. En lugar de luchar inútilmente, tu cuerpo activa un mecanismo interno que literalmente suelta ese brazo, permitiéndote escapar mientras el depredador se queda con un tentempié. Este proceso no es accidental. Está controlado por una neurohormona que desencadena la contracción de músculos especializados en la base del brazo, facilitando su desprendimiento. Pero eso no es todo. Después de la fuga comienza un proceso de regeneración que puede durar varios meses o incluso más de un año. Durante este tiempo, la estrella de mar reconstruye su brazo perdido, regenerando no solo la estructura externa, sino también los órganos internos necesarios para su funcionamiento. Algunas especies llevan esta capacidad aún más lejos. Si el brazo desprendido contiene una parte del disco central, puede regenerar una estrella de mar completamente nueva. Este tipo de regeneración, conocida como regeneración bidireccional, es una forma de reproducción asexual que permite a las estrellas de mar multiplicarse sin necesidad de pareja. Este fenómeno no solo es fascinante desde el punto de vista biológico, sino que también tiene implicaciones ecológicas. La capacidad de regeneración de las estrellas de mar les permite mantener sus poblaciones estables, incluso en entornos donde los depredadores son abundantes. Además, su habilidad para regenerar partes del cuerpo ha captado la atención de científicos que buscan comprender y aplicar estos mecanismos en la medicina regenerativa humana. Entonces, la próxima vez que veas una estrella de mar en la playa o en un acuario, recuerda que estás observando a un maestro de la supervivencia, capaz de sacrificar una parte de sí mismo para vivir otro día. ¿Podríamos algún día aprender de ellas y aplicar estos secretos de regeneración en la medicina humana? ¿Sabías que hay un lugar allá arriba en el espacio que da la vuelta completa a la Tierra en solo 90 minutos? Sí, como si fuera una vuelta rápida en un circuito de Fórmula 1, pero a escala planetaria. Te hablo de la Estación Espacial Internacional, un laboratorio flotante que viaja a más de 28.000 kilómetros por hora, lo suficiente como para recorrer la distancia de Lima a Tokio en menos de 15 minutos. Imagina esto. Tú te tomas una siesta de 1 hora y media en tu cama y mientras tanto, un astronauta allá arriba ya vio salir y ponerse el sol. Y no una, sino 16 veces en un solo día. Porque al girar tan rápido alrededor de la Tierra, la EEI le da a sus ocupantes un espectáculo de amaneceres y atardeceres que ningún mortal en la Tierra podría ver sin un buen filtro solar y cero mareos. Pero, ¿cómo es que no se cae? Pues gracias a un delicado equilibrio entre la gravedad terrestre y la velocidad con la que se mueve. Es como cuando haces girar una piedra atada a una cuerda. Si gira lo suficientemente rápido, no cae. Solo que en este caso, la cuerda es invisible y la piedra está llena de experimentos científicos, paneles solares y astronautas flotando por todos lados. A bordo, los astronautas viven una rutina que parece sacada de una película futurista. Se despiertan con música, hacen ejercicio para que sus músculos no se debiliten por la falta de gravedad, comen alimentos que flotan en pequeñas bolsas, y hacen experimentos que podrían ayudarnos a curar enfermedades o mejorar la vida en la Tierra. Y lo más curioso, la EEI no es propiedad de un solo país. Es como una casa compartida entre Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá. Es una especie de vecindario galáctico donde todos trabajan juntos, a pesar de las diferencias que puedan tener en la Tierra, un símbolo de que, al menos allá arriba, podemos cooperar como especie. ¿Y tú sabías que incluso desde aquí, con tus propios ojos, puedes verla pasar? En noches despejadas, si sabes a qué hora mirar, podrás ver un punto brillante moviéndose rápidamente por el cielo.
No parpadea como una estrella, ni suena como un avión. Solo cruza silenciosa, como recordándonos que la ciencia y la imaginación humana pueden llegar muy lejos. Así que la próxima vez que veas el cielo nocturno, piensa en ese pequeño hogar que viaja a toda velocidad sobre nuestras cabezas. ¿Y tú? ¿Qué harías si pudieras pasar 90 minutos orbitando el planeta entero? ¿Sabías que hay una fruta tan pestilente que está prohibida en taxis, hoteles y hasta en aviones de algunos países asiáticos? Se llama durián, y aunque para muchos tiene un sabor celestial, para otros huele como una mezcla entre calcetines sudados, cebolla podrida y un basurero olvidado bajo el sol. El durián es originario del sudeste asiático y es conocido como el rey de las frutas. Su aspecto ya impone respeto. Es grande, cubierto de espinas como un arma medieval, y al abrirlo, prepárate. Su olor puede ser tan fuerte que atraviesa bolsas, maletas e incluso paredes delgadas. En lugares como Singapur, Tailandia o Malasia, verás señales que prohíben expresamente entrar con uno de estos frutos a espacios públicos. Así de serio es el asunto. Imagina esto. Vas a un hotel elegante, entras con una bolsa y el recepcionista te detiene antes de que llegues al ascensor. La razón, ese durián que llevas podría apestar todo el piso. Incluso en los trenes del metro hay anuncios con una imagen del durián tachada con una gran X roja. No es un chiste, es una medida de salud pública, olfativa. Ahora, ¿por qué la gente lo sigue comiendo si huele tan mal? Aquí es donde se pone interesante. Su sabor es completamente distinto a su olor. Quienes lo disfrutan lo describen como una crema dulce, con toques de almendra, vainilla y algo parecido al flan. Hay quienes lo comen solo y otros lo usan para hacer helados, pasteles e incluso café con sabor a durián. Claro, no todo es glamour culinario. En 2018, un avión en Indonesia fue evacuado porque los pasajeros no soportaban el hedor de varias cajas de durián guardadas en la bodega. Nadie quería despegar con el estómago revuelto. ¿Y qué tal en las universidades? Una vez, en Australia, se evacuó un edificio entero porque alguien pensó que había una fuga de gas. Pero era un durián olvidado en la biblioteca. Pero aunque su olor sea un problema, para muchos asiáticos, el durián tiene un valor emocional y cultural. Se lo comen en reuniones familiares, lo consideran un símbolo de identidad regional e incluso le atribuyen propiedades afrodisíacas. De hecho, en algunas zonas se dice que no debes comer durián y tomar alcohol al mismo tiempo porque podrías arder por dentro. ¿Mito o realidad? Algunos aseguran que esa combinación puede generar problemas digestivos. Otros creen que es una advertencia para no volverse loco de pasión. Así que la próxima vez que veas un durián en una tienda exótica o en una feria internacional, ya sabes, ármate de valor o de una pinza para la nariz si decides probarlo. ¿Te atreverías a abrir uno en casa sabiendo que tu sala podría oler como un basurero por días? ¿Sabías que cuando te enchilas con una salsa muy picante, en realidad no estás sintiendo un sabor, sino que tu cuerpo está reaccionando como si te estuvieras quemando vivo? Sí, así de extremo suena, y no es una exageración. El picante no es un sabor como el dulce, salado o amargo, es literalmente una señal de dolor. Todo esto ocurre por culpa, o gracias si te gusta sufrir, a un compuesto llamado capsaicina, que está presente en los chiles y otros alimentos picantes. Esta sustancia se mete en tu boca, entra como si nada, y va directo a unos receptores nerviosos especiales llamados TRPV1. ¿Y qué hacen esos receptores? Detectan calor, específicamente temperaturas por encima de los 43 grados Celsius. O sea, lo que tu cuerpo interpreta como «esto me está quemando». Por eso cuando comes algo muy picante, tu lengua arde, sudas, los ojos se te llenan de lágrimas y hasta puedes empezar a toser como si te estuvieras ahogando. Y no es solo tu boca. Si te frotas los ojos después de cortar un chile sin lavarte las manos, ya sabes lo que pasa, y no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Lo curioso es que, a pesar de que se trata de una reacción de dolor,
mucha gente lo disfruta. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al detectar ese peligro, responde liberando endorfinas, esas sustancias químicas que nos hacen sentir placer, bienestar e incluso euforia. Es como si tu cuerpo dijera, ¡ay, me estoy quemando! Pero me gusta. Y no eres un bicho raro si te encanta enchilarte. Hay personas que se vuelven adictas a esa mezcla de sufrimiento y gusto. Incluso existen competencias de comer chiles extremos, donde la gente se mete en la boca bombas de fuego como el Carolina Reaper, que es miles de veces más picante que un jalapeño normal. ¿Por qué? Por el reto, por el placer, o tal vez por puro masoquismo. Pero ojo, no todos toleran igual el picante. Si nunca has comido chile y de pronto te lanzas con una salsa de habanero, vas a ver las estrellas. Pero si lo comes seguido, tu cuerpo se acostumbra. Los receptores TRPV1 se desensibilizan poco a poco, y lo que antes te parecía inaguantable, con el tiempo puede volverse una delicia. Y ahora que sabes que el picante es en realidad un dolor disfrazado de sabor, ¿te atreverías a probar algo que tu cuerpo interpreta como una quemadura solo por placer? ¿Sabías que los antiguos poetas chinos, hace más de 1000 años, ya hablaban de un delfín de agua dulce que hoy está al borde de la extinción? Un reciente estudio ha descifrado 724 poemas de las dinastías Tang, Song, Yuan, Ming y Qing, revelando cómo la presencia del delfín sin aleta del Yangtze, conocido como Jiangtun, ha disminuido un 65% en los últimos 1400 años. Este cetáceo, único en su especie y caracterizado por su cabeza redondeada y su expresión sonriente, era considerado en la cultura tradicional del Yangtze como un presagio de tormentas, un indicador de buena pesca e incluso un espíritu protector del río. Figuras como el emperador Qianlong lo mencionaban en sus versos, describiéndolo como los marsopas persiguiendo la luna sobre mareas de plata. El Yangtze, con más de 6.000 kilómetros de longitud, ha sido la espina dorsal de la civilización china, sirviendo como vía de comercio, frontera natural e inspiración artística. Sin embargo, la construcción de infraestructuras como la presa de las Tres Gargantas, la contaminación y la sobreexplotación han afectado gravemente a su ecosistema. La presa, en particular, ha sido perjudicial para especies como el baiji, el delfín de río chino, declarado oficialmente extinto en 2008. A pesar de los esfuerzos de conservación, como la creación de reservas naturales y la inclusión de especies en peligro en categorías de máxima protección, la situación sigue siendo crítica. La población de delfines de agua dulce en el Yangtze ha disminuido un 60% desde 2006 y se estima que apenas queda 1 millar de ejemplares, lo que los convierte en aún más escasos que los pandas gigantes. Este estudio no solo destaca la importancia de la poesía como fuente histórica y ecológica, sino que también nos recuerda cómo la cultura y la naturaleza están profundamente entrelazadas. Así como los poemas antiguos reflejan la presencia y el declive del Yangtze, nuestras acciones actuales determinarán si estas especies seguirán existiendo o solo vivirán en los versos del pasado. Entonces, ¿qué otras historias olvidadas podrían estar escondidas en los textos antiguos, esperando ser descubiertas para ayudarnos a comprender y proteger mejor nuestro mundo natural? ¿Sabías que hace 6 millones de años, en las exuberantes tierras del Caribe, no eran los jaguares ni las anacondas quienes dominaban la cadena alimenticia, sino un cocodrilo terrestre gigante que caminaba erguido y desgarraba carne con dientes como cuchillas? Este formidable depredador, descubierto recientemente en la República Dominicana, medía aproximadamente 6 metros de largo y pertenecía al grupo de los cebecos, cocodrilos terrestres extintos que se creían exclusivos de Sudamérica. El hallazgo, liderado por el paleontólogo Lázaro Daubiobo Viñola López, se realizó en Sabana Grande de Boyá, donde se encontraron vértebras y un diente afilado incrustados en sedimentos de entre 7,1 y 4,5 millones de años de antigüedad. A diferencia de los cocodrilos actuales, que son semiacuáticos y se desplazan con el cuerpo pegado al suelo,
Este cebeco tenía un cuerpo elevado, patas largas y una mordida especializada en desgarrar carne, similar a la de los grandes depredadores mamíferos. Su presencia en las Antillas Mayores sugiere que estas islas actuaron como refugios para linajes extintos del continente, reescribiendo nuestra comprensión de la evolución en el Caribe. Para ponerlo en perspectiva, este cocodrilo terrestre era comparable en tamaño al Sarcosuchus imperator, un cocodrilo prehistórico que vivió hace 110 millones de años y alcanzaba hasta 12 metros de longitud. Sin embargo, mientras el Sarcosuchus habitaba en ambientes acuáticos, el cebeco dominicano era un cazador terrestre, adaptado para perseguir y abatir presas en tierra firme. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre la diversidad de los cocodrilos prehistóricos, sino que también destaca la importancia de las islas del Caribe como laboratorios naturales de evolución, donde especies únicas pudieron desarrollarse y persistir. Además, nos recuerda que la historia de la vida en la Tierra está llena de sorpresas y que aún hay mucho por descubrir sobre los antiguos habitantes de nuestro planeta. Entonces, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos bajo nuestros pies, esperando ser desenterrados para revelar nuevas facetas de la historia evolutiva del Caribe y del mundo? ¿Sabías que existe una bacteria capaz de conducir electricidad como si fuera un cable vivo, desafiando nuestras ideas sobre la vida microbiana y la tecnología? En las costas de Oregón, científicos han descubierto una nueva especie de bacteria llamada Candidatus electrotrix jaconensis, que no solo transporta electrones a lo largo de su cuerpo, sino que lo hace de una manera más sofisticada que sus parientes conocidos. Esta bacteria forma filamentos multicelulares que actúan como hilos conductores, permitiendo el transporte de electrones desde capas profundas del sedimento, ricas en sulfuros, hasta la superficie, donde hay oxígeno. Este proceso, conocido como transporte electrónico a larga distancia, es comparable a una red eléctrica subterránea natural. Lo que hace única a Candidatus electrotrix jaconensis es su estructura interna. Posee fibras conductoras basadas en níquel, un detalle que no se había observado con esta claridad en otras bacterias. Estas fibras permiten una conducción eléctrica eficiente, similar a la de los metales, y están protegidas por una vaina transparente no conductora, que podría servir como aislamiento, al igual que el plástico en los cables eléctricos. Además, esta bacteria presenta un mosaico genético, combinando características de bacterias de agua dulce y salada, lo que sugiere una adaptación evolutiva única a ambientes de salinidad variable. Esta versatilidad la convierte en un puente evolutivo entre diferentes especies de bacterias cable. El descubrimiento de Candidatus electrotrix jaconensis no solo amplía nuestro conocimiento sobre la diversidad microbiana, sino que también abre la puerta a aplicaciones en bioelectrónica, como la creación de dispositivos biodegradables y sensores biológicos, y en la bioremediación, ayudando a limpiar ambientes contaminados. Entonces, ¿podría la clave para futuras innovaciones tecnológicas y ambientales estar escondida en las profundidades del océano, en formas de vida que apenas comenzamos a comprender? ¿Sabías que tu piel, además de protegerte del mundo exterior, también puede comunicarse mediante impulsos eléctricos, al igual que las neuronas? Un estudio reciente de la Universidad de Massachusetts Amherst ha revelado que las células epiteliales de la piel generan señales eléctricas cuando sufren una lesión, una capacidad que hasta ahora se creía exclusiva de las neuronas y las células del corazón. Durante mucho tiempo, se pensó que las células de la piel eran simplemente una barrera pasiva. Sin embargo, los investigadores descubrieron que, al lesionarse, estas células emiten impulsos eléctricos que se propagan a sus vecinas, alertándolas del daño. Utilizando un chip con 60 electrodos, el equipo observó cómo las señales eléctricas se desplazaban a lo largo del tejido epitelial, similar a cómo las neuronas transmiten información. Aunque estas señales son más lentas que las de las neuronas, pueden mantenerse activas durante más de 5 horas y recorrer distancias significativas en el tejido.
Este descubrimiento sugiere que la piel no solo actúa como una barrera física, sino que también participa activamente en la comunicación celular y la respuesta al daño. Este hallazgo tiene implicaciones importantes para la medicina regenerativa y la bioelectrónica. Comprender cómo las células de la piel generan y transmiten señales eléctricas podría conducir al desarrollo de nuevas terapias para la cicatrización de heridas y la creación de dispositivos bioeléctricos que interactúen directamente con el tejido humano. Entonces, si nuestra piel puede comunicarse eléctricamente, ¿qué otras funciones ocultas podrían tener nuestros órganos que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que una diminuta rana australiana, vestida con franjas negras y amarillas como si llevara un traje de gala radiactivo, posee un genoma 3 veces más grande que el del ser humano? Esta rana, conocida como Pseudophrine corroboree, habita en las frías montañas nevadas de Nueva Gales del Sur y ha sido objeto de un estudio genético que podría ser crucial para su supervivencia. A pesar de su llamativo aspecto, esta rana no es ágil ni salta como otras de su especie. Se desplaza lentamente entre los musgos húmedos de los pantanos alpinos, donde deposita sus huevos en tierra firme, esperando que las lluvias invernales inunden los nidos y despierten a sus renacuajos. Durante generaciones, su canto suave marcaba el inicio de la primavera para los pueblos indígenas Walgalu y Wiradjuri, quienes la conocían como Gyak. Sin embargo, hoy en día, su canto ha enmudecido, y la especie sobrevive únicamente en zoológicos y centros de cría. El genoma de Pseudophrine corroboree es un rompecabezas de 9.000 millones de piezas, lo que lo convierte en uno de los más grandes secuenciados hasta la fecha. Sorprendentemente, el 80% de su ADN es no codificante, es decir, fragmentos que no producen proteínas y cuya función aún se investiga. Este ADN podría contener claves fundamentales para su supervivencia, especialmente frente al hongo Batrachochitrium dendrobatidis, que ha diezmado poblaciones de anfibios en todo el mundo. El estudio del genoma de esta rana no solo proporciona información valiosa para su conservación, sino que también ofrece una oportunidad para comprender mejor la evolución y adaptación de los anfibios. Además, resalta la importancia de la colaboración entre científicos y comunidades indígenas, quienes han sido guardianes de este conocimiento ancestral durante siglos. Entonces, si una pequeña rana puede albergar en su ADN secretos vitales para su supervivencia y la de su ecosistema, ¿qué otras maravillas genéticas podrían estar esperando ser descubiertas en las especies que aún nos rodean? ¿Sabías que África se está partiendo en dos y que en unos millones de años, un nuevo océano podría surgir en su corazón? Este fenómeno geológico, conocido como el Rift de África Oriental, es una fractura de aproximadamente 3.000 kilómetros que se extiende desde el Mar Rojo hasta Mozambique. Aunque el proceso es imperceptible en el día a día, los satélites y estudios sismológicos han confirmado que la corteza terrestre en esta región se está separando lentamente, creando las condiciones para la formación de un nuevo océano. Este proceso comenzó hace unos 22 millones de años y continúa hoy en día. En 2005, una fisura de 56 kilómetros de largo y hasta 7,6 metros de ancho se abrió en Etiopía en solo 10 días. Eventos similares han ocurrido en Kenia, donde fuertes lluvias en 2018 revelaron grietas que obligaron al cierre de carreteras. Estas manifestaciones visibles son evidencia de la actividad tectónica que está remodelando el continente africano. Para entender este fenómeno, es útil compararlo con la separación de Pangea, el supercontinente que existió hace unos 230 millones de años. Al igual que entonces, las placas tectónicas se están moviendo, y su separación dará lugar a nuevas formaciones geográficas. En este caso, la placa somalí se está separando de la placa africana, y con el tiempo, el espacio entre ellas se llenará de agua, formando un nuevo océano. Este nuevo océano transformará la geografía del continente africano.
Partes del este de África, incluyendo regiones de Etiopía, Kenia y Somalia, se convertirán en una gran isla, separada del resto del continente. Este cambio no solo alterará el paisaje, sino que también tendrá implicaciones significativas para la biodiversidad, el clima y las comunidades humanas en la región. La formación de este océano también ofrece una oportunidad única para los científicos. El Rift de África Oriental es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede observar el proceso de formación oceánica en la superficie terrestre. Estudiar esta región puede proporcionar información valiosa sobre la tectónica de placas y la evolución geológica de nuestro planeta. Entonces, si la Tierra sigue cambiando bajo nuestros pies, ¿cómo afectarán estos movimientos geológicos a las futuras generaciones y a la configuración de nuestro mundo? ¿Sabías que un jarrón de cerámica, sellado hace más de 1000 años y rescatado del fondo del mar frente a las costas de Turquía, podría revelar secretos sobre el comercio y la vida cotidiana del Mediterráneo medieval? Este hallazgo arqueológico, una ánfora bizantina datada entre los siglos IX y XI, fue recuperado por un equipo de arqueólogos turcos cerca del antiguo puerto de Said, en Antalya. Sorprendentemente intacta, la ánfora contenía residuos sólidos que, según los análisis iniciales, podrían ser restos alimentarios. Durante el período bizantino tardío, cuando el califato abasí dominaba la región, Antalya funcionaba como un centro neurálgico entre Asia Menor, el norte de África y el Mediterráneo oriental. Las rutas comerciales marítimas eran vitales para el intercambio de productos como aceite de oliva, vino, especias y otros bienes esenciales. El descubrimiento de esta ánfora ofrece una oportunidad única para entender mejor las prácticas comerciales y alimentarias de la época. El equipo de arqueólogos trasladó la ánfora al laboratorio del Museo de Antalya, donde se están realizando estudios químicos para determinar su contenido exacto. Aunque aún no se han publicado los resultados definitivos, los expertos consideran que este tipo de información puede resultar clave para conocer los productos básicos transportados en la región y las técnicas utilizadas para conservarlos. Este hallazgo no solo destaca por su estado de conservación, sino también por su potencial para proporcionar nuevos datos sobre las redes comerciales y las costumbres alimentarias del Mediterráneo medieval. Al igual que una cápsula del tiempo, la ánfora ofrece una ventana al pasado, permitiéndonos explorar las conexiones culturales y económicas de una era lejana. Entonces, si un simple recipiente de cerámica puede contener tantas historias y conocimientos, ¿cuántos otros secretos del pasado podrían estar esperando ser descubiertos en las profundidades del mar? ¿Sabías que frente a las costas de Villajoyosa, en la Comunidad Valenciana, yace uno de los tesoros arqueológicos submarinos más importantes del Imperio Romano? Se trata del Pecio Bouferrer, un barco mercante del siglo I después de Cristo que, tras más de 2000 años bajo el mar, ha emergido como una cápsula del tiempo que revela los secretos del comercio y la ingeniería naval romana. Descubierto en 1999 por los buceadores Antoine Ferrer y Pepe Bou, quienes dieron nombre al yacimiento, el Bouferrer es una embarcación de más de 30 metros de eslora y unas 230 toneladas de porte. Su hallazgo fue fortuito. Mientras exploraban el fondo marino, se toparon con un túmulo de ánforas de 2 metros de altura. Inicialmente pensaron que se trataba de una barca hundida cerca del puerto, pero tras varias inmersiones y gracias a una cámara analógica, capturaron imágenes que revelaban un hallazgo mucho más significativo. El cargamento principal del Bouferrer estaba compuesto por más de 3000 ánforas del tipo Dressel 711, utilizadas para transportar salsas de pescado, un producto muy valorado en la dieta romana. Además, se encontraron lingotes de plomo de aproximadamente 70 kilos procedentes de las minas de Sierra Morena Oriental. Algunos de estos lingotes presentaban marcas estampilladas en frío con las inscripciones IMP GER AVG, lo que sugiere que pertenecían a un emperador de la dinastía Julio-Claudia con el título de germánico, posiblemente Nerón.
La ubicación del pecio, a solo 1 kilómetro de la costa y a 25 metros de profundidad, ha facilitado su estudio y conservación. Gracias a su excepcional estado de preservación, el Bow Ferrer ha proporcionado información valiosa sobre las rutas comerciales romanas, la construcción naval y la logística del imperio. Su estudio ha involucrado a instituciones como la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Villajoyosa y diversas universidades, convirtiéndolo en un referente de la arqueología subacuática. Este hallazgo nos permite comprender mejor cómo funcionaba el comercio en el Mediterráneo durante el Alto Imperio Romano. Al igual que una moderna autopista marítima, las rutas comerciales conectaban diversas regiones, facilitando el intercambio de productos y culturas. El Bow Ferrer es un testimonio tangible de esa red comercial y de la sofisticación alcanzada por la civilización romana. Entonces, si el mar aún guarda secretos tan reveladores sobre nuestro pasado, ¿cuántos otros tesoros históricos podrían estar esperando ser descubiertos en las profundidades oceánicas? ¿Sabías que los perros que habitan en la zona de exclusión de Chernóbil han desarrollado adaptaciones genéticas que podrían ayudarles a sobrevivir en uno de los entornos más radiactivos del planeta? Casi 4 décadas después del desastre nuclear de 1986, estos canes, descendientes de mascotas abandonadas, ofrecen pistas valiosas sobre cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas. Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y el Instituto de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Columbia analizaron el ADN de perros que viven cerca de los antiguos reactores nucleares y de otros a unos 16 kilómetros de distancia. Descubrieron al menos 391 regiones del genoma con patrones distintos entre ambos grupos, lo que sugiere una diferenciación genética significativa. Estas variaciones podrían estar relacionadas con mecanismos de reparación del ADN, esenciales para contrarrestar los daños causados por la radiación y otros contaminantes presentes en la zona. Aunque aún no se puede afirmar con certeza que estas diferencias sean resultado directo de la exposición multigeneracional a la radiación, los científicos consideran que es un punto de partida prometedor para futuras investigaciones sobre evolución rápida en ambientes contaminados. La zona de exclusión de Chernóbil, a pesar de su historia trágica, se ha convertido en un refugio para la vida silvestre. Sin la presencia humana, animales como lobos, linces, osos e incluso el caballo de Przewalski han colonizado el área. Los perros, en particular, han generado fuertes vínculos con los trabajadores y científicos que todavía operan en la región. Este fenómeno recuerda a cómo ciertas especies de bacterias han desarrollado resistencia a antibióticos en ambientes hospitalarios, adaptándose rápidamente a condiciones hostiles. Del mismo modo, los perros de Chernóbil podrían estar evolucionando para sobrevivir en un entorno cargado de radiación y otros desafíos ambientales. Entonces, si estos perros han logrado adaptarse genéticamente a un ambiente tan adverso, ¿qué otras especies podrían estar desarrollando habilidades similares en lugares extremos del planeta? ¿Sabías que en China se está construyendo el puente más alto del mundo, suspendido a más de 600 metros sobre el suelo? Este coloso, conocido como el Huajiang Canyon Bridge, se erige en la provincia de Guizhou y con 625 metros de altura desde la calzada hasta el fondo del cañón, superará al anterior récord del puente Beipanjiang por 60 metros. La construcción de este puente es una respuesta a la geografía desafiante de la región, caracterizada por montañas escarpadas y profundos cañones. El Huajiang Canyon Bridge forma parte de la autopista Liuxi-Anlong, diseñada para mejorar la conectividad entre áreas rurales y urbanas, reduciendo significativamente los tiempos de viaje. Por ejemplo, el trayecto que antes tomaba más de 1 hora se reducirá a solo 2 minutos. Además de su función práctica, el puente tiene un diseño arquitectónico impresionante. Cuenta con un vano principal de 1.420 metros, comparable a los grandes puentes marítimos,
y una longitud total de 2.890 metros. Las torres de soporte alcanzan los 262 metros de altura y la plataforma está diseñada para soportar 4 carriles de tráfico. Este proyecto no solo destaca por su magnitud, sino también por su potencial turístico. Se han planificado instalaciones como ascensores de cristal, un restaurante a 145 metros de altura y plataformas de observación, ofreciendo a los visitantes una experiencia única. La construcción del Huajiang Canyon Bridge subraya cómo la ingeniería moderna puede superar desafíos naturales, transformando paisajes y mejorando la vida de las personas. Así como el viaducto de Millau en Francia desafió las alturas con sus 343 metros, el Huajiang Canyon Bridge lleva esta hazaña a un nivel aún mayor. Entonces, si este puente puede desafiar las alturas y conectar regiones remotas, ¿qué otras maravillas de la ingeniería podrían estar por venir en el futuro? ¿Sabías que la famosa prisión de Alcatraz, más allá de su reputación como cárcel de máxima seguridad, tiene una historia que se remonta a tiempos coloniales y ha sido escenario de eventos que van desde exploraciones españolas hasta ocupaciones indígenas? Ubicada en la bahía de San Francisco, esta isla ha sido testigo de transformaciones que la convierten en un lugar emblemático de la historia estadounidense. En 1775, el explorador español Juan Manuel de Ayala navegó por la bahía de San Francisco y cartografió la zona, nombrando una de las islas como Alcatraces, en referencia a los pelícanos que habitaban el área. Con el tiempo, este nombre evolucionó a Alcatraz. Posteriormente, en 1850, el presidente Millard Fillmore reservó la isla para uso militar, y el ejército construyó una fortaleza que se convirtió en el emplazamiento militar más fortificado de la costa oeste. Alcatraz funcionó como prisión militar antes de ser designada como penitenciaría federal en 1934. Durante sus 29 años de operación como prisión federal, albergó a algunos de los criminales más notorios de Estados Unidos, incluyendo a Al Capone y Robert Stroud, conocido como el Hombre Pájaro de Alcatraz. La prisión era considerada inescapable debido a las frías y turbulentas aguas que la rodeaban. Aunque se registraron 14 intentos de fuga por parte de 36 reclusos, las autoridades sostienen que nadie logró escapar con éxito. Uno de los episodios más célebres fue la Batalla de Alcatraz, en 1946, una fallida tentativa de fuga que resultó en la muerte de varios prisioneros y guardias. Tras su cierre en 1963, debido a los altos costos de mantenimiento, Alcatraz fue ocupada en 1969 por un grupo de activistas indígenas que reclamaban la isla como tierra nativa, una protesta que duró 19 meses y atrajo la atención nacional sobre los derechos de los pueblos originarios. Hoy en día, Alcatraz es una popular atracción turística administrada por el Servicio de Parques Nacionales, que recibe a más de 1 millón de visitantes al año. Su historia ha sido inmortalizada en películas como Escape from Alcatraz y The Rock, y recientemente ha vuelto al centro del debate público debido a propuestas políticas para reabrirla como prisión. Entonces, si una isla con una historia tan rica y multifacética como Alcatraz puede transformarse y adaptarse a lo largo del tiempo, ¿qué otros lugares con pasados complejos podrían ofrecer nuevas perspectivas si exploramos más allá de su superficie? ¿Sabías que un simple paseo por el bosque puede llevarte a descubrir un tesoro digno de una novela de aventuras? Eso fue exactamente lo que les ocurrió a 2 excursionistas en la República Checa, quienes, durante una caminata por las laderas de la colina Svichina, cerca de Trutnov, encontraron un escondite que contenía 598 monedas de oro y diversos objetos valiosos, valorados en más de 300.000 euros. El hallazgo, realizado en febrero pero revelado recientemente, consistía en un cofre de aluminio que albergaba las monedas organizadas en 11 cartuchos envueltos en tela negra. Además, descubrieron una caja de hierro que contenía 16 pitilleras, 10 pulseras, un monedero de alambre,
un peine, una cadena y una polvera. Las monedas, datadas entre las décadas de 1920 y 1930 y originarias de Serbia, plantean un enigma para los arqueólogos. ¿Cómo llegaron a Bohemia Oriental? Una teoría sugiere que fueron escondidas por ciudadanos checos que huían de la ocupación nazi en 1938. Este descubrimiento recuerda a otros hallazgos fortuitos, como el de un hombre en Escocia que encontró una olla repleta de monedas del siglo XVII mientras realizaba excavaciones en su jardín. Según la legislación checa, los descubridores podrían recibir hasta un 10% del valor del tesoro como recompensa. El Museo de Bohemia Oriental planea conservar y exhibir el tesoro, permitiendo al público apreciar este fragmento tangible de la historia. Entonces, si un paseo por el bosque puede revelar secretos ocultos durante décadas, ¿cuántos otros tesoros esperan ser descubiertos bajo nuestros pies? ¿Sabías que hace 2500 años, en lo profundo de los Andes peruanos, existía una sala secreta donde se consumían sustancias psicodélicas como parte de rituales religiosos? Este fascinante descubrimiento tuvo lugar en el yacimiento arqueológico de Chavín de Huántar, un sitio preincaico que revela prácticas espirituales avanzadas, mucho antes del auge del Imperio Inca. En el corazón de este complejo ceremonial, los arqueólogos encontraron una habitación oculta de acceso restringido, donde se hallaron 23 artefactos elaborados con huesos de aves, posiblemente de halcón peregrino, y conchas marinas. Estos objetos contenían residuos de rapé y tabaco psicodélico, indicando su uso en ceremonias destinadas a alterar la conciencia. Este hallazgo proporciona la evidencia directa más antigua conocida del uso de plantas psicoactivas en los Andes, destacando la importancia de estas sustancias en las prácticas religiosas y sociales de la cultura chavín. A diferencia de otras civilizaciones que utilizaban alucinógenos en contextos más públicos, los rituales en Chavín de Huántar eran secretos y exclusivos, lo que sugiere una estructura social jerárquica donde el acceso a experiencias místicas estaba reservado para una élite sacerdotal. Comparativamente, mientras que los antiguos egipcios empleaban el loto azul en sus ceremonias y los griegos utilizaban el kikeon en los misterios eleusinos, la cultura chavín desarrolló sus propias prácticas chamánicas, utilizando herramientas especializadas para la inhalación de sustancias. Estos tubos de rapé, cuidadosamente elaborados, reflejan un conocimiento profundo de las propiedades de las plantas y su aplicación en contextos espirituales. El descubrimiento también resalta la sofisticación de la cultura chavín en términos arquitectónicos y simbólicos. La ubicación estratégica de la sala, su diseño y los artefactos encontrados indican una planificación meticulosa orientada a facilitar experiencias visionarias. Estas prácticas no solo tenían un propósito religioso, sino que también reforzaban la cohesión social y la autoridad de los líderes espirituales. Hoy en día, comunidades indígenas como los Urarina en Perú continúan utilizando plantas como la ayahuasca en sus rituales, manteniendo vivas tradiciones ancestrales que conectan el cuerpo, la mente y el espíritu. Estos paralelismos entre el pasado y el presente nos invitan a reflexionar sobre la continuidad de las prácticas chamánicas y su relevancia en la comprensión de la espiritualidad humana. Entonces, si hace milenios ya se exploraban los límites de la conciencia mediante rituales cuidadosamente diseñados, ¿qué nos dice esto sobre la búsqueda humana de trascendencia y conexión con lo divino a lo largo de la historia? ¿Sabías que en la historia de la piratería no solo existieron temidos hombres como Barba Negra, sino también intrépidas mujeres que desafiaron las normas de su tiempo y se convirtieron en leyendas de los 7 mares? Estas mujeres, aunque menos conocidas, lideraron tripulaciones, comandaron navíos y sembraron el terror en los océanos, demostrando que el coraje y la astucia no tienen género. Una de las figuras más destacadas es Alwilda, una princesa escandinava del siglo V que, al rechazar un matrimonio arreglado,
se disfrazó de marinero y huyó al mar. Junto a otras mujeres, se unió a una tripulación de piratas que, impresionados por su valentía, la nombraron capitana. Bajo su liderazgo, se convirtieron en una amenaza en el mar Báltico, al punto que el rey de Dinamarca envió tropas para capturarla. En el Caribe del siglo XVIII, Mary Read y Anne Bonny se hicieron famosas por su ferocidad y habilidad en combate. Ambas se unieron a la tripulación del pirata Cálico, Jack Rackham, y se ganaron el respeto de sus compañeros por su destreza y valentía. A pesar de las supersticiones que consideraban a las mujeres en los barcos como portadoras de mala suerte, ellas demostraron ser tan capaces, o incluso más, que muchos de sus colegas masculinos. Otra figura notable es Grace O'Malley, conocida como la Reina Pirata de Irlanda en el siglo XVI. Lideró una flota formidable y mantuvo una relación diplomática con la reina Isabel I de Inglaterra, negociando la liberación de su hijo y asegurando sus intereses en el oeste de Irlanda. En Asia, Qin Shi, una ex trabajadora de un burdel en Cantón, se convirtió en una de las piratas más poderosas de la historia. Tras la muerte de su esposo, heredó el mando de su flota y la expandió a más de 300 barcos y 20.000 piratas. Su código de conducta y disciplina estricta la hicieron invencible, y finalmente negoció una amnistía con el gobierno chino, retirándose con todos sus tesoros intactos. Estas mujeres desafiaron las expectativas de su época, demostrando que el liderazgo y la valentía no eran exclusivos de los hombres. Sus historias, aunque a menudo eclipsadas por las de sus contrapartes masculinas, son testimonio de su determinación y habilidad. Entonces, si estas mujeres pudieron conquistar los mares en tiempos tan adversos, ¿qué otras historias de valentía femenina esperan ser descubiertas y contadas? ¿Sabías que hace más de 70.000 años los neandertales ya fabricaban armas sofisticadas con hueso mucho antes de la llegada del Homo sapiens a Europa? Un reciente hallazgo en la cueva de Mesmaizkaya, en el Cáucaso ruso, ha revelado una punta de lanza de hueso de unos 9 centímetros de largo, posiblemente hecha de hueso de bisonte. Esta pieza fue tallada con herramientas de piedra para darle una forma afilada y posteriormente encajada con brea en un mástil de madera. Este descubrimiento es significativo porque demuestra que los neandertales ya desarrollaban armas avanzadas de caza mucho antes de la llegada del Homo sapiens a tierras europeas. La punta de lanza fue descubierta en 2003, en un estrato de la cueva que contenía huesos de animales cazados, herramientas de piedra y restos de fogatas, lo que sugiere que el área era un espacio de trabajo donde los neandertales procesaban presas y fabricaban utensilios. Este hallazgo también plantea preguntas sobre la evolución de la tecnología en las especies humanas. Mientras que los Homo sapiens son conocidos por su innovación, este descubrimiento sugiere que los neandertales también estaban dando sus primeros pasos en esta tecnología, desarrollando herramientas similares a las que luego fabricarían los humanos modernos, aunque más rudimentarias. La fabricación de esta punta de lanza de hueso indica un nivel de habilidad y conocimiento que desafía las percepciones tradicionales sobre los neandertales. Utilizar hueso como material para herramientas requiere una comprensión de sus propiedades y cómo trabajarlo, lo que implica un pensamiento avanzado y planificación. Este descubrimiento también nos lleva a reconsiderar la interacción entre los neandertales y los Homo sapiens. Si los neandertales ya estaban desarrollando tecnologías avanzadas antes de la llegada de los Homo sapiens, ¿podría haber habido un intercambio de conocimientos entre las dos especies? ¿O desarrollaron estas tecnologías de forma independiente? Entonces, si los neandertales ya estaban innovando en la fabricación de herramientas hace más de 70.000 años, ¿qué otras capacidades y conocimientos podrían haber tenido que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que hace 6.000 años, en las vastas llanuras del norte de Europa, alguien talló un pequeño oso de ámbar que, aún hoy, sigue cautivando a arqueólogos y curiosos por igual? Este diminuto artefacto,
conocido cariñosamente como Słupcio, fue descubierto en 1887 por trabajadores que excavaban turba en la región de Słupsk, al norte de Polonia. Con apenas 10,2 centímetros de largo y 4,2 de alto, su forma rudimentaria pero reconocible sugiere que pudo haber sido un amuleto o talismán para las comunidades mesolíticas que habitaban la zona. El ámbar, con su cálido resplandor dorado y su capacidad para flotar en el agua salada, era un material altamente valorado en la prehistoria. Al igual que hoy en día atribuimos propiedades místicas a ciertas piedras preciosas, es probable que las comunidades antiguas creyeran en las cualidades protectoras o espirituales del ámbar. La elección de tallar un oso, un animal que simbolizaba fuerza y coraje, no parece casual. En un mundo donde la supervivencia dependía de la caza y la recolección, portar un amuleto con la figura de un oso podría haber sido una forma de invocar su poder y resistencia. Słupcio no solo destaca por su antigüedad, sino también por su historia moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue trasladado a Alemania y exhibido en el Museo de Stralsund. No fue hasta 2009 que regresó a Polonia, donde ahora se encuentra en el Museo Nacional de Szczecin. En 2013, un concurso escolar le otorgó su nombre actual, consolidando su lugar en la identidad cultural local. Este pequeño oso de ámbar nos recuerda que, incluso en tiempos antiguos, los seres humanos buscaban formas de expresar sus creencias, esperanzas y temores a través del arte y los objetos simbólicos. Así como hoy llevamos colgantes o pulseras con significados personales, nuestros antepasados también creaban y portaban objetos que representaban algo más allá de su apariencia física. Entonces, si un simple fragmento de resina fosilizada pudo convertirse en un poderoso símbolo para una comunidad prehistórica, ¿qué otros secretos y significados ocultos podrían estar esperando ser descubiertos en los objetos cotidianos que nos rodean hoy en día? ¿Sabías que los tiburones pueden detectar presas escondidas bajo la arena, incluso si están completamente inmóviles? No es magia ni ciencia ficción. Es una habilidad real y asombrosa que convierte a estos animales en algunos de los cazadores más precisos del océano, todo gracias a un superpoder biológico llamado las ampollas de Lorenzini. Imagina que estás en la playa y escondes tu celular bajo la toalla. Aunque nadie lo vea ni lo huela, alguien con un detector de señales podría encontrarlo por la energía que emite. Pues los tiburones hacen algo similar, pero con seres vivos. Todos los animales, incluido tú, generamos pequeños campos eléctricos cada vez que nuestros músculos se mueven, cuando late el corazón o incluso cuando parpadeamos. Los tiburones pueden detectar estas señales con una precisión escalofriante. Las ampollas de Lorenzini son pequeños poros que tienen en el hocico y otras zonas de la cabeza, llenos de una sustancia gelatinosa conductora. Estas estructuras les permiten sentir la electricidad en el agua. Y no hablamos de voltajes grandes como los de un enchufe. Los tiburones pueden detectar diferencias de hasta 5 nanovoltios por centímetro. Para que te hagas una idea, eso es como detectar una pila de reloj funcionando desde metros de distancia, bajo el agua, y enterrada en arena. Hay registros de tiburones martillo localizando rayas enterradas en el fondo marino sin ayuda de la vista ni del olfato, solo con esta especie de radar natural. Y lo mejor, no lo usan solo para cazar. También pueden orientarse en sus largos viajes siguiendo el campo magnético de la Tierra. Básicamente, los tiburones llevan un GPS biológico incorporado en la cara. Ahora, este superpoder no ha pasado desapercibido para los humanos. Algunos trajes de buceo o dispositivos repelentes usan campos eléctricos diseñados para molestar estas ampollas, haciéndoles sentir incomodidad sin dañarlos. Así, los alejan de zonas donde hay personas, ayudando a prevenir ataques sin necesidad de hacerles daño. Lo increíble es que los tiburones han tenido este sentido durante millones de años, y hasta hace poco ni siquiera sabíamos cómo funcionaba.
Y mientras nosotros seguimos perfeccionando la tecnología para detectar movimientos, señales o peligros, ellos llevan siglos haciéndolo con solo nadar. Así que la próxima vez que pienses que un tiburón te olió desde lejos, puede que en realidad te leyó eléctricamente como si fueras una batería viva. ¿Te imaginas cómo sería experimentar el mundo si tú también pudieras sentir la electricidad que emiten los cuerpos a tu alrededor? ¿Sabías que los elefantes entierran a sus muertos y pueden mostrar signos de duelo, tal como lo haría un ser humano? Así es. Estas criaturas gigantes no solo son inteligentes, sino también increíblemente emocionales. Y no hablamos de una simple tristeza pasajera. Los elefantes realmente sufren, se detienen a despedirse y hasta realizan rituales que, para muchos científicos, se parecen bastante a los funerales humanos. Imagina esto: una manada de elefantes caminando por la sabana africana. De repente, uno de los suyos cae sin vida. ¿Qué hacen? ¿Lo ignoran y siguen? Para nada. Se detienen. Rodean el cuerpo. Lo tocan con sus trompas, como si estuvieran verificando que realmente se ha ido. Emiten sonidos suaves, casi como un lamento. A veces incluso se quedan junto a él por horas o días. Es como si quisieran asegurarse de que su amigo o familiar no esté solo en su último momento. Y esto no es algo anecdótico. Científicos en distintas partes del mundo han documentado comportamientos así durante décadas. En algunos casos, los elefantes llegan a cubrir el cuerpo con hojas, ramas o tierra. Incluso si encuentran huesos viejos de otros elefantes, aunque no los conozcan, también los tocan, los huelen y los examinan con curiosidad y cuidado. ¿Te imaginas ver a un elefante recogiendo un hueso de cráneo como si supiera que está frente a algo sagrado? En India se registró un caso impactante donde una elefanta arrastró durante horas el cuerpo sin vida de su cría hasta un campo. Allí la dejó en una especie de tumba improvisada y la cubrió con barro y ramas. Eso no es solo instinto. Eso es amor. Eso es despedida. Y no se trata solo del momento del fallecimiento. Se ha visto a elefantes volver a visitar los lugares donde han muerto sus seres queridos. Se detienen, huelen el suelo, emiten sonidos, como si revivieran ese momento de pérdida. Es como cuando nosotros visitamos una tumba para recordar a alguien que extrañamos. ¿Y sabías que no todos los animales hacen esto? Los elefantes están entre los pocos que demuestran este tipo de conductas complejas, junto con los delfines y algunos primates. En cambio, la mayoría de las especies simplemente siguen adelante. Para los elefantes, la muerte tiene peso, tiene significado. Esto nos lleva a una pregunta fascinante. Si los elefantes entienden la muerte y sienten la pérdida de esta manera tan profunda, ¿qué otras emociones complejas podrían estar experimentando que aún no alcanzamos a comprender? ¿Sabías que los científicos rusos lograron conservar órganos a temperaturas bajo cero sin que se congelen ni se dañen? Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es real. Esta proeza es posible gracias a una técnica revolucionaria llamada vitrificación, una especie de magia científica que transforma los líquidos del cuerpo en un sólido parecido al vidrio, sin que se formen cristales de hielo que destruyan las células. ¿Te has fijado alguna vez en lo que pasa cuando metes una botella de agua al congelador por error? El agua se expande, rompe el envase y puede hacer un desastre. Imagina eso dentro de un órgano humano. Los cristales de hielo rompen las células desde adentro, dejándolas inservibles. Por eso, durante años, el mayor obstáculo para conservar órganos ha sido justamente ese, el hielo. Pero con la vitrificación, ese problema desaparece. Esta técnica utiliza compuestos llamados crioprotectores, que actúan como un escudo químico contra el hielo. Cuando el órgano se enfría muy rápido y con estos compuestos, los líquidos dentro de las células se solidifican sin cristalizarse. Es como si convirtieras un órgano en una escultura de vidrio ultrafina, lista para volver a la vida cuando se necesite. Y no estamos hablando solo de experimentos de laboratorio.
En una ocasión, un equipo de investigadores vitrificó el riñón de un conejo, lo mantuvo congelado a menos 135 grados Celsius, lo descongeló y funcionó perfectamente cuando se lo trasplantaron. Imagínate poder hacer lo mismo con un corazón humano. Significaría poder conservar órganos donados por semanas o incluso meses, en lugar de horas. Las posibilidades serían inmensas. Salvar miles de vidas que hoy se pierden por no encontrar un donante a tiempo. Y eso no es todo. Algunos laboratorios, como CryoRus en Rusia, están llevando la idea aún más lejos. Ellos ofrecen vitrificación de cuerpos completos o cerebros, con la esperanza de que en el futuro la ciencia pueda revivirlos. ¿Te imaginas despertar dentro de 200 años en un mundo futurista? ¿Todo porque alguien te congeló de forma inteligente? Por supuesto, todavía queda mucho por descubrir y perfeccionar. Aún no podemos revivir un cuerpo vitrificado, pero lo cierto es que los órganos conservados de esta forma se mantienen en muy buenas condiciones. Es un primer paso impresionante. Ahora dime, si tuvieras la opción de conservar tu cuerpo en frío hasta que la medicina pueda curar cualquier enfermedad, ¿lo harías? ¿Esperarías siglos por una segunda oportunidad de vivir? ¿Sabías que tu cerebro puede hacerte sentir que el tiempo se estira como chicle cuando estás aburrido? ¿O que se congela en cámara lenta cuando tienes miedo? No es imaginación, es ciencia pura. Nuestro sentido del tiempo no funciona como un reloj suizo, más bien es como un artista emocional que pinta cada segundo según lo que sentimos, vemos o pensamos. Imagina esto. Estás esperando en la fila del banco. No hay música, no hay movimiento, solo una luz parpadeante y el número 57 en la pantalla. Tú tienes el 89. Cada minuto parece eterno. En cambio, piensa en una tarde con tus amigos, jugando, riendo o viendo una buena película. Cuando menos lo esperas, ya es de noche. ¿Qué pasó? ¿Por qué el tiempo se siente tan diferente? Esto ocurre porque el cerebro mide el tiempo según la cantidad de información que procesa. Si no pasa nada emocionante, se aburre y se enfoca en el paso del tiempo. Por eso, cuando no estás haciendo nada interesante, los minutos se sienten eternos. Pero cuando estás ocupado o entretenido, tu mente está tan ocupada absorbiendo cosas nuevas que ni nota cómo pasan las horas. Y no termina ahí. Cuando sentimos miedo, el tiempo puede parecer que se detiene. ¿Te ha pasado que estás a punto de chocar o ves algo que te asusta mucho y todo parece ir en cámara lenta? En esos momentos, la amígdala, una parte del cerebro encargada del miedo, se activa como alarma. Tu cuerpo se llena de adrenalina y comienza a procesar más detalles por segundo. Eso hace que todo parezca más largo, aunque en realidad solo pasó un instante. Es una especie de modo supervivencia. También el aburrimiento extremo o el estrés prolongado pueden hacer que sintamos que las semanas no se acaban, como cuando estás en un trabajo que no te gusta o en clases que no te interesan. Pero si te apasiona lo que haces, ¡zas! El mes se te fue volando. Incluso el dolor físico puede distorsionar tu percepción del tiempo. Por ejemplo, una visita al dentista sin anestesia puede hacerte sentir que estuviste ahí una eternidad, aunque solo pasaron 20 minutos. Así que sí, nuestras emociones, actividades e incluso el entorno influyen en cómo sentimos el paso del tiempo. No existe un reloj interno universal. Cada cerebro lo percibe de forma distinta, como si el tiempo fuera plastilina que se moldea según el momento. Ahora, aquí va la gran pregunta. Si el tiempo es tan relativo para nuestra mente, ¿podríamos aprender a alargar los buenos momentos y hacer que los malos se sientan más cortos solo con entrenamiento mental? ¿Sabías que tu corazón emite un campo electromagnético tan potente que puede medirse a varios metros de distancia de tu cuerpo? Así como cuando tiras una piedra en el agua y las ondas se expanden en todas direcciones, tu corazón está enviando señales invisibles todo el tiempo, como si fueras una antena humana latiendo. Cada vez que tu corazón late, no solo está bombeando sangre, también está generando una señal eléctrica. Y esa señal crea un campo magnético tridimensional
que se extiende más allá de tu piel, atravesando incluso ropa, paredes delgadas y, sí, a otras personas. Este campo es tan fuerte que es unas 5000 veces más poderoso que el que genera tu cerebro. ¿Te imaginas eso? Tu pecho es como una estación de radio que transmite emociones sin que te des cuenta. Por eso a veces, cuando entras en una habitación, puedes sentir que hay tensión aunque nadie haya dicho nada. O, por el contrario, sientes paz solo por estar cerca de alguien. ¿Te ha pasado? Pues no es pura imaginación. Estudios han demostrado que los campos electromagnéticos del corazón pueden sincronizarse entre personas, especialmente cuando existe una conexión emocional fuerte. Por ejemplo, una madre y su bebé, o una pareja que se abraza. Literalmente sus corazones pueden comenzar a latir al mismo ritmo. Pero aquí viene lo más fascinante. Tus emociones afectan ese campo. Cuando estás enojado, el patrón de ese campo se vuelve caótico, como si lanzaras piedras a un lago sin parar. En cambio, cuando estás calmado o agradecido, las ondas se vuelven armónicas, suaves, coherentes. Por eso practicar la gratitud o la meditación no solo te hace sentir bien internamente, también cambia el ambiente que proyectas. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, imagina que estás en una sala de espera tensa y alguien entra con una sonrisa relajada, voz suave y una vibra positiva. Esa persona, sin decir nada, puede ayudar a calmar a los demás. Y no es magia, es ciencia. Su corazón está literalmente influyendo en los ritmos biológicos de los que lo rodean. También se ha observado que este campo puede influir en el rendimiento cognitivo, el estrés y hasta en la recuperación emocional. No solo sentimos con el corazón, también comunicamos con él. Entonces, la próxima vez que pienses que lo único que puedes controlar es lo que dices con la boca, recuerda que tu corazón ya está hablando por ti. ¿Y tú? ¿Qué energía estás transmitiendo en este momento sin darte cuenta? ¿Sabías que cada 10 años tienes un esqueleto completamente nuevo? No es magia, es ciencia. Aunque te mires al espejo y veas el mismo rostro, el mismo cuerpo y los mismos huesos que han sostenido tu peso desde que eras niño, la realidad es que el sistema óseo está en constante renovación. Literalmente, eres una nueva versión de ti mismo, por dentro. Este proceso se llama remodelación ósea, y es una maravilla silenciosa que ocurre sin que te des cuenta. Así como cambias de piel o el cabello se renueva, tus huesos también se regeneran. Día a día, células llamadas osteoclastos se encargan de demoler el hueso viejo, mientras otras llamadas osteoblastos construyen hueso nuevo. Es como si tu esqueleto tuviera su propio equipo de demolición y albañiles, trabajando 24/7 para mantener la estructura en forma. ¿Te has fracturado un hueso alguna vez? Entonces, sabes lo que es la capacidad regenerativa del cuerpo. Ese yeso no solo inmoviliza, también permite que los osteoblastos reparen la zona dañada. Y no solo en fracturas, incluso cuando no hay lesión aparente, tus huesos están haciendo mantenimiento, como si fueran calles que se pavimentan antes de que aparezcan baches. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque tus huesos no son bloques de cemento, son tejidos vivos que responden a tu estilo de vida. Si haces ejercicio, por ejemplo, estimulas la producción de hueso nuevo. Por eso los atletas tienen huesos más densos. En cambio, si llevas una vida sedentaria, o si tu dieta carece de calcio y vitamina D, tus huesos pueden debilitarse. Es como tener obreros sin materiales. No pueden hacer su trabajo. Ahora bien, este proceso no es igual de eficiente toda la vida. Cuando eres joven, la renovación es rápida y efectiva. Pero a medida que envejeces, el equilibrio se rompe. Se destruye más hueso del que se crea, y eso puede llevar a problemas como la osteoporosis. Imagina que cada 10 años tu casa se reconstruye, pero cada vez con menos ladrillos. Al final, se vuelve frágil. Por eso es tan importante cuidar tus huesos desde ya. Comer bien, moverse, tomar sol con moderación
y evitar el exceso de alcohol o tabaco ayuda a que tu fábrica de huesos funcione como debe. Porque sí, puede que no lo veas, pero mientras tú lees esto, hay obreros microscópicos renovando tus caderas, tus costillas y tu columna vertebral. Así que la próxima vez que camines, saltes o simplemente te estires en la cama, recuerda, lo haces gracias a una estructura que se reinventa cada década. ¿Y tú? ¿Cómo estás construyendo el esqueleto que vas a estrenar dentro de 10 años? ¿Sabías que tu cerebro, aunque solo pesa alrededor de 1,5 kilos, se come el 20% de toda la energía que consumes, incluso cuando estás sin hacer nada? Sí. Ese órgano que parece una nuez gigante metida en tu cráneo trabaja sin parar, incluso mientras duermes. Es como si tuvieras una computadora súper potente en la cabeza que nunca apagas. Y claro, eso tiene un costo energético altísimo. Imagina esto. Estás acostado, sin moverte, mirando al techo o pensando en qué vas a cenar. Aún así, tu cerebro está gastando calorías como si estuviera corriendo una maratón de pensamientos. ¿Por qué tanta hambre cerebral? Porque mantener tus pensamientos en orden, procesar lo que ves, recordar cosas, controlar tu respiración, tu temperatura, tu corazón y hasta soñar, todo eso consume energía. Y no estamos hablando de cualquier tipo de energía. El cerebro es súper exigente, quiere glucosa pura, directamente de la sangre. Es como ese amigo que solo come comida gourmet. Y lo peor es que no tiene reservas, no guarda nada para después. Si no le das lo que necesita, rápido empieza a fallar. Por eso, cuando tienes hambre te cuesta concentrarte o te pones irritable. Tu cerebro está prácticamente haciendo huelga. Y no solo necesita azúcar, también necesita oxígeno. Mucho. De todo el oxígeno que respiras, el cerebro usa el 20%. ¿Te imaginas eso? Es como si de cada 5 bocanadas de aire, una fuera exclusivamente para mantener tu cabeza funcionando. Ahora, aquí viene lo más loco. Cuando somos niños, el cerebro chupa todavía más energía. Hasta el 60% del total del cuerpo. Por eso los niños están tan activos mentalmente, aprenden rapidísimo, y por eso también necesitan comer bien y descansar un montón. Un ejemplo cotidiano. Estás estudiando para un examen. Llevas horas leyendo. Y aunque no te has movido mucho, terminas agotado, con hambre y con la cabeza hecha un lío. Eso es tu cerebro gastando combustible a lo loco. Y si no duermes bien esa noche, ni sueñes con recordar lo que estudiaste. El sueño no es solo para descansar, también para limpiar toxinas y organizar recuerdos. Dormir poco es como dejar a tu cerebro lleno de basura. Así que la próxima vez que alguien diga que pensar no cansa, ya sabes qué responderle. Ahora dime tú, si tu cerebro es una máquina tan potente y exigente, ¿estás alimentándolo, descansándolo y entrenándolo como se merece? ¿Sabías que en Japón existe un hotel donde todo el personal son robots, desde el recepcionista hasta el que te lleva las toallas? Así como lo oyes, nada de humanos sonriendo en la recepción ni empleados tocando la puerta con servicio a la habitación. En el Gen-Na Hotel, que significa Hotel Extraño, te recibe un dinosaurio robot. Sí, un T-Rex con corbata. Y tu equipaje lo lleva a un carrito automatizado. Parece una película de ciencia ficción, pero es completamente real. Este hotel fue inaugurado en 2015 y se convirtió en el primero del mundo en ser atendido casi por completo por robots. Desde entonces, ha captado la atención de turistas de todo el mundo por su peculiar propuesta, automatización total. Imagínate llegar cansado de tu vuelo, y en lugar de una fila larga para hacer check-in, te encuentras con una pantalla donde simplemente escaneas tu pasaporte. Y listo. La voz robótica te da la bienvenida, y ni siquiera necesitas una llave. El acceso a tu habitación se realiza mediante reconocimiento facial. Una vez dentro, no te espera un minibar con sorpresas, sino un asistente robótico llamado Churi-chan, que responde a tus preguntas, controla la temperatura, apaga las luces e incluso puede contarte una historia si se lo pides. Te da hambre. No tienes que llamar a nadie. Solo haces tu pedido por la tablet de la habitación y un robot te lo entrega. Pero claro, no todo es perfecto.
En sus primeros años, el hotel tuvo que retirar algunos robots porque no entendían bien los acentos de los huéspedes extranjeros, y otros se activaban solos por ruidos en la noche. Además, algunas tareas como limpieza profunda o reparaciones todavía requieren intervención humana, porque aunque los robots son eficientes, no son mágicos. Este tipo de hotel tiene como objetivo reducir costos, ser más ecológico y, sobre todo, ofrecer una experiencia inolvidable. Es como dormir en el futuro, y si lo piensas bien, ya convivimos con tecnología así en casa. Usamos asistentes como Siri o Alexa, tenemos robots que aspiran el suelo, e incluso hay refrigeradores inteligentes que te avisan cuando se acaba la leche. Así que no estamos tan lejos de vivir en un mundo donde nuestra rutina diaria esté repleta de máquinas ayudándonos. Eso sí, algo que muchos visitantes del Gen Na Hotel comentan es que, a pesar de la innovación, extrañan el trato humano. Esa sonrisa genuina, la recomendación personalizada del recepcionista o el simple "buenos días" sincero. Entonces, si pudieras elegir entre la comodidad ultra tecnológica y el calor de la interacción humana, ¿qué tipo de experiencia preferirías para tus próximas vacaciones? ¿Sabías que hay árboles que literalmente beben agua salada y luego sudan la sal por sus hojas? No es una escena mágica de una película de fantasía. Es exactamente lo que hacen los manglares, esos árboles retorcidos y enredados que crecen en las costas tropicales y que parecen salidos de un cuento de piratas. Pero más allá de su apariencia misteriosa, los manglares tienen una habilidad tan increíble que muchos ni siquiera imaginan. Pueden sobrevivir en agua salada gracias a un sistema de filtrado y expulsión que haría envidiar a cualquier planta de tratamiento de agua. Imagina que tomas un vaso de agua de mar. Está lleno de sal, ¿cierto? Ahora imagina que se lo das a una planta común de jardín. Pobrecita. Probablemente moriría deshidratada porque la sal le impediría absorber el agua correctamente. Pero un mangle no. Los manglares tienen superpoderes biológicos. Sus raíces actúan como filtros, bloquean el paso de la mayor parte de la sal y solo dejan pasar el agua útil para el árbol. Es como si tuvieran pajillas selectivas que dicen: "Sal, tú no pasas". Pero no todo es tan sencillo. Parte de la sal sí entra, y aquí es donde el mangle saca su segundo truco de la chistera: la excreción salina. Algunas especies de manglares, como el mangle negro, tienen glándulas especiales en las hojas que expulsan el exceso de sal. Literalmente, puedes ver pequeños cristales blancos sobre las hojas, como si les hubieran espolvoreado sal de cocina. Es tan real que si lames una de esas hojas, aunque no es recomendable hacerlo, claro, te sabrá a sal pura. Es como si el árbol sudara sal para mantenerse sano. Otros manglares simplemente concentran la sal en ciertas hojas que, cuando ya están demasiado saturadas, caen como si fueran hojas sacrificadas. Así, el árbol se limpia a sí mismo y sigue creciendo tan campante en un ambiente que mataría a casi cualquier otra planta. Y por si fuera poco, estos árboles son verdaderos héroes ecológicos. Protegen las costas de huracanes, reducen la erosión, filtran contaminantes y sirven de guardería para peces, cangrejos y hasta aves. Es decir, sin los manglares, muchas zonas costeras serían un desastre ecológico y económico. Así que la próxima vez que veas un mangle, recuerda que no solo es un árbol curioso, es un verdadero ingeniero natural, capaz de vivir donde nadie más puede, usando mecanismos que parecen de ciencia ficción. ¿Y tú? ¿Alguna vez imaginaste que una planta podría sudar sal para sobrevivir? ¿Sabías que Nikola Tesla quiso electrificar el mundo entero sin usar ni un solo cable? Suena como magia, pero fue ciencia real. En 1901, este excéntrico genio comenzó a construir algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción: la Torre Wardenclyffe, una gigantesca antena de más de 50 metros de altura en Nueva York, con un solo objetivo en mente: enviar electricidad de forma inalámbrica a cualquier rincón del planeta.
¿Te imaginas cargar tu celular solo por estar en casa, sin conectarlo a nada? ¿O tener electricidad gratis en el desierto o en una montaña, sin postes ni enchufes? Eso era lo que Tesla visualizaba. Él creía que, usando la tierra como conductor y el aire como medio de transmisión, la energía podía viajar como las ondas de radio. Su idea era que cualquier persona pudiera clavar una varilla en el suelo y ¡zas!, tener electricidad gratis. Pero claro, estamos hablando de hace más de 120 años. La gente apenas empezaba a usar focos y aún no existían cosas como el Wi-Fi, el microondas o siquiera la televisión. Tesla estaba tan adelantado que pocos lo entendían. Incluso el millonario J.P. Morgan, quien le dio dinero para construir la torre, lo abandonó cuando se enteró de que Tesla no pensaba cobrar por la energía. ¿Gratis? Eso no era negocio. Aún así, Tesla construyó buena parte de la torre. Tenía bobinas, placas de cobre gigantes y un domo que parecía sacado de una nave espacial. Pero el proyecto se estancó. La competencia con Marconi, que ya transmitía señales de radio, sumada a la falta de fondos, hizo que todo quedara en pausa. En 1917, la torre fue demolida, vendida como chatarra y el sueño se esfumó. Hoy, sin embargo, su idea ya no suena tan loca. Existen cargadores inalámbricos, transmisión de energía por láser y hasta pruebas para llevar electricidad a zonas rurales sin tendidos eléctricos. Tesla no estaba tan equivocado. Solo vivió en el siglo incorrecto. Lo más impactante es que, aunque muchas de sus ideas fueron ignoradas o robadas, Tesla nos dejó un legado impresionante. Su visión inspiró tecnologías que usamos a diario, desde la corriente alterna hasta la radio. Y ese sueño de un mundo conectado sin cables sigue vivo. Entonces, si en pleno siglo XXI podemos tener internet sin cables, cargar celulares sin enchufes y enviar datos a través del aire, ¿estamos finalmente listos para revivir el sueño inalámbrico de Tesla y compartir la electricidad con el mundo entero? ¿Sabías que tu estómago cambia de forma y posición constantemente durante el día como si fuera un acróbata dentro de tu cuerpo? Así es. Este órgano no es solo una bolsa que guarda comida. Es una máquina viva, elástica y sorprendentemente móvil. Aunque normalmente se representa con forma de J, en realidad puede alargarse, encogerse, inflarse como globo o incluso cambiar de orientación, dependiendo de lo que haces, comes o cómo estás posicionado. Imagina que te levantas por la mañana. Estás de pie y tu estómago se acomoda verticalmente, estirado hacia abajo, pero luego te sientas a desayunar. Al ingerir alimentos, se empieza a expandir para recibirlos. Comienza a moverse y a cambiar de forma mientras trabaja en triturar y mezclar tu pan con huevo, café o cereal. Ahora, imagina que después decides acostarte en el sofá. Tu estómago se recuesta contigo y su posición cambia, desplazándose ligeramente a la izquierda. Este órgano tiene una capacidad inicial de solo unos 50 mililitros, menos de una tacita de café, pero puede expandirse hasta más de 1 litro cuando comes una hamburguesa con papas y gaseosa. Su elasticidad es tan impresionante que en banquetes extremos puede alcanzar hasta 4 litros. A eso súmale que está conectado a ligamentos y músculos que permiten que se mueva como una marioneta bien entrenada. Además, durante el día, el estómago está en constante movimiento. ¿Has sentido esos rugidos cuando tienes hambre? No es solo que te suena la panza. Son los músculos del estómago contrayéndose, mezclando sus jugos digestivos aunque no haya comida. Y cuando sí comes, empieza una danza interna. Los músculos del estómago se contraen en ondas llamadas peristalsis, que exprimen los alimentos y los mezclan con ácido y enzimas. Para hacerlo más gráfico, imagina una bolsa de plástico rellena con agua, colgando de unos cordones elásticos. Si te inclinas, se ladea. Si la llenas, se expande. Si la aplastas, se adapta. Eso, en versión biológica, es tu estómago. Y aunque no lo notes, él se está ajustando a todo. Tu postura, tu nivel de estrés
incluso si llevas ropa muy ajustada. Sí, hasta la faja puede influir en su posición. Lo fascinante es que todos estos movimientos tienen un propósito: ayudarte a digerir, absorber nutrientes y mantenerte con vida. Pero también pueden jugarte malas pasadas. Comer muy rápido, acostarte justo después de comer, o mantener posturas encorvadas todo el día pueden dificultar su trabajo y darte acidez, reflujo o sensación de hinchazón. Ahora que sabes que tu estómago es casi como un equilibrista experto, ¿no crees que deberíamos prestarle más atención a cómo, cuándo y cuánto comemos para no interrumpir su espectáculo interno? ¿Sabías que el eco del Big Bang todavía resuena en el espacio? Aunque han pasado más de 13.8 mil millones de años desde aquel evento cósmico que dio origen al universo, los vestigios de esa explosión se mantienen vivos en la radiación cósmica de fondo. Es como si todo el universo estuviera susurrando su historia desde su nacimiento, algo que los científicos han podido detectar a través de sofisticados instrumentos. Imagínate que el universo comienza como una pequeña bola de energía extremadamente densa. Con el tiempo, esa energía explotó, expandiéndose a una velocidad asombrosa y dando forma a lo que conocemos como el Big Bang. Esta explosión no solo creó el espacio, sino que también liberó una cantidad de energía increíblemente potente. Esa energía se transformó en una radiación que, aunque inicialmente era tan caliente que no podíamos verla, ahora se encuentra dispersa por todo el universo. Hoy en día, esa radiación cósmica de fondo puede ser detectada con equipos avanzados, como los satélites que viajan a través del espacio profundo. Pero, ¿qué significa todo esto? La radiación cósmica de fondo es como una huella dactilar del inicio del universo. Se trata de una especie de eco del Big Bang que aún viaja por el espacio, mucho después de que la explosión misma haya ocurrido. Este eco ha sido enfriado a medida que el universo se expande, pero sigue siendo detectable como un fondo de microondas en todo el cielo. Los científicos utilizan esta radiación para estudiar las primeras etapas del universo, entendiendo cosas como la cantidad de materia y energía que existían en el principio y cómo el universo ha evolucionado desde entonces. Lo más fascinante es que este eco cósmico no solo nos dice que hubo una explosión hace miles de millones de años, sino que también nos da pistas sobre cómo se formaron las primeras galaxias y estrellas. De alguna manera, es como escuchar los ecos de un evento primordial, como si estuviera ocurriendo en este mismo momento, solo que en una escala de tiempo que es difícil de comprender. Este descubrimiento no solo confirma teorías sobre la creación del universo, sino que también plantea preguntas asombrosas. Por ejemplo, si el Big Bang fue el comienzo, ¿significa esto que el universo continuará expandiéndose para siempre? ¿O existe un punto en el que esta expansión se detendrá y comenzará a colapsar nuevamente? Cada hallazgo sobre la radiación cósmica de fondo nos acerca un paso más a entender la naturaleza misma del universo. ¿Qué otros secretos increíbles puede estar guardando el espacio, esperando a ser descubiertos con la próxima generación de telescopios? ¿Sabías que hay rincones del universo tan absurdamente fríos que los átomos apenas se mueven, como si el tiempo se detuviera para ellos? Hablemos de frío, pero no del frío que sientes cuando sales de la cama en invierno o el que te hiela la cara cuando abres el congelador. No, esto es otra liga. Hablamos de temperaturas tan bajas que están a un suspiro del famoso cero absoluto, menos 273.15 grados Celsius. En ese punto, teóricamente, toda la materia se detiene, los átomos dejan de vibrar y el universo entra en pausa. Suena exagerado, pero es completamente real. En el espacio, lejos de las estrellas calientes y los planetas ardientes, existe la radiación cósmica de fondo. Esta es una especie de eco térmico del Big Bang, una sopa fría de microondas que llena todo el cosmos. Gracias a eso, el universo tiene una temperatura promedio de apenas 2.7 grados Kelvin, o lo que es lo mismo, menos 270.45 grados Celsius. Pero espera,
Eso no es lo más frío que se ha encontrado. La nebulosa Boomerang, a unos 5.000 años luz de nosotros, ha sido apodada el lugar más frío del universo natural, con una temperatura de solo 1 Kelvin, más fría que el espacio mismo. ¿Cómo es posible? Esta nebulosa expulsa gas tan rápidamente que el calor se disipa, como si dejara una puerta abierta al congelador del universo. Pero aquí viene lo loco. Los humanos hemos creado lugares más fríos que eso. En laboratorios como el Laboratorio de Átomos Fríos de la NASA, a bordo de la Estación Espacial Internacional, se han alcanzado temperaturas aún más cercanas al cero absoluto. ¿Cómo? Usando técnicas como el enfriamiento por láser, donde se disparan haces de luz en direcciones opuestas sobre un átomo hasta frenarlo, como si le pusieras freno de mano al caos atómico. ¿El resultado? Átomos que se comportan como si fueran una sola cosa, un fenómeno cuántico llamado condensado de Bose-Einstein. Ahora, imagínate que tu cuerpo entrara en contacto con esa temperatura. No solo te congelarías, cada célula, cada molécula, cada átomo se detendría casi por completo. Estarías en pausa cósmica, pero no te preocupes, no hay forma natural de que experimentes algo así. Bueno, al menos no todavía. Lo más interesante es que estos experimentos ultrafríos podrían ayudarnos a construir computadoras cuánticas o crear sensores tan precisos que podrían detectar terremotos antes de que sucedan, todo gracias a enfriar átomos. Así que la próxima vez que sientas frío, piensa que en algún lugar del universo, o incluso en una estación espacial flotando sobre tu cabeza, hay átomos que apenas se mueven, congelados casi hasta detenerse. ¿Te imaginas qué otras maravillas podríamos descubrir si logramos manipular el universo al nivel del frío absoluto? ¿Sabías que los mayas tenían un calendario tan preciso que incluso le da batalla al que usamos hoy? Sí, así como lo oyes. Mientras tú marcas la fecha en tu celular o agenda, los antiguos mayas ya llevaban siglos observando el cielo, anotando movimientos del sol, la luna y los planetas con tal detalle que lograron crear uno de los sistemas calendáricos más exactos de toda la historia humana, y eso sin telescopios ni computadoras. Uno de sus calendarios, el Hab, contaba con 365 días divididos en 18 meses de 20 días, más un periodo extra de 5 días llamado Wayeb. Ahora tú dirás, pues eso suena como el año normal que ya conozco. Pero aquí viene lo impresionante. Ellos calcularon la duración del año solar como de aproximadamente 365.420 días. ¿Y el calendario que usamos hoy, el gregoriano, se ajusta a 365.425 días? La diferencia entre ambos es tan mínima que apenas representa un desliz de segundos al año. Los mayas lo hicieron sin Google ni relojes atómicos, y no se quedaron ahí. También tenían el Tzolk'in, un calendario de 260 días usado para rituales religiosos y predicciones, y juntos, el Hab y el Tzolk'in formaban la rueda calendárica, un ciclo de 52 años. Esto lo usaban para planear cosechas, bodas, guerras, todo. Imagina tener que tomar decisiones de vida o muerte dependiendo de la combinación de dos calendarios. Es como si para casarte tuvieras que esperar a que el calendario solar y lunar hicieran match. Y no es broma, si el día no era favorable, mejor lo posponías. Lo más sorprendente es cómo lograron tanto con tan poco. Observaban las sombras del sol, los eclipses y registraban los movimientos celestes en códices. De hecho, sus observaciones del planeta Venus eran tan detalladas que sabían exactamente cuándo iba a desaparecer del cielo y cuándo volvería a aparecer. Si comparas eso con lo que hacemos hoy, como confiar en la alarma del celular para despertar o pedirle a un asistente virtual que nos diga la hora, los mayas eran literalmente relojes humanos vivientes. Así que la próxima vez que mires un calendario o te quejes de que febrero tiene solo 28 días, piensa en los mayas, que ya habían resuelto eso hace más de 1000 años con solo mirar al cielo. Y lo mejor, sin necesidad de ajustes bisiestos complicados. Entonces,
Si una civilización sin tecnología moderna pudo predecir el tiempo con tanta precisión, ¿cuántos otros secretos sobre el universo habrán descubierto y olvidado con el paso del tiempo? ¿Sabías que los antiguos egipcios ya usaban prótesis funcionales hace más de 3000 años? Y no eran simples adornos, sino herramientas que les permitían caminar y moverse como si nada. Así es. No estamos hablando de ciencia ficción ni de tecnología moderna. Muchísimo antes de que existieran hospitales con quirófanos relucientes, rayos X o impresoras 3D, en las arenas doradas de Egipto ya había gente fabricando dedos de madera para quienes los necesitaban. Y no eran piezas toscas ni inútiles. Eran tan detalladas y funcionales que algunos arqueólogos modernos han quedado con la boca abierta. El ejemplo más impresionante es el llamado dedo de Greville Chester, encontrado en una tumba cerca de Luxor. Era un dedo gordo del pie derecho, hecho de madera cuidadosamente tallada y sujetado al pie con correas de cuero. ¿Y sabes qué? No solo estaba bien hecho, estaba desgastado de tanto uso. Eso significa que quien lo usó realmente caminaba con él. Es como si alguien hoy usara una plantilla ortopédica o una prótesis moderna para seguir con su vida. Imagina que pierdes el dedo gordo del pie. Suena como algo menor, pero en realidad es vital para mantener el equilibrio al caminar. Los egipcios no lo sabían por libros de anatomía, sino por pura observación práctica. Así que diseñaron algo que no solo se viera bien en una momia, sino que ayudara en vida. Era como un zapato hecho a medida, solo que reemplazaba parte de tu cuerpo. Y no solo se trata del dedo del pie. También se han encontrado piezas que podrían haber funcionado como prótesis de manos, orejas e incluso piernas. ¿Te das cuenta del nivel de humanidad y tecnología que eso implica? Esta gente, que vivió siglos antes del nacimiento de Jesús, ya estaba pensando en cómo mejorar la calidad de vida de alguien mutilado o accidentado. Todo sin electricidad, sin acero quirúrgico, sin computadoras. Esto nos demuestra que la medicina y la empatía van de la mano desde tiempos antiguos. Mientras nosotros pensamos en avances médicos como cosas del futuro, estos antiguos genios ya estaban poniéndose en el lugar del otro, buscando soluciones con los materiales que tenían a mano. Un poco de madera, algo de cuero y mucha inteligencia. Ahora piensa, si los egipcios lograron crear prótesis funcionales hace miles de años, solo con lo que les daba la naturaleza y la observación, ¿cuánto podríamos aprender de ellos si estudiáramos más su ingenio en lugar de subestimarlo? ¿Y qué avances actuales, que hoy nos parecen comunes, podrían ser vistos en el futuro como las primeras semillas de algo aún más revolucionario? ¿Sabías que la lengua es uno de los órganos más versátiles y activos de nuestro cuerpo? Este órgano muscular desempeña funciones esenciales como la masticación, la deglución, el habla y el sentido del gusto. Está compuesta por 8 músculos entrelazados, lo que le permite una movilidad y flexibilidad excepcionales. Aunque es común escuchar que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo humano, esta afirmación depende de cómo definamos fuerza. Si consideramos la fuerza como la capacidad de ejercer presión máxima, el músculo macetero, responsable de la masticación, ostenta ese título. Sin embargo, si evaluamos la fuerza en términos de resistencia y actividad constante, la lengua destaca notablemente. La lengua está en constante movimiento durante el día. Nos ayuda a articular palabras, posiciona los alimentos para una masticación eficiente y facilita la deglución. Incluso mientras dormimos, sigue activa, empujando la saliva hacia la garganta para su deglución. Esta actividad ininterrumpida demuestra su increíble resistencia y la convierte en uno de los músculos más trabajados de nuestro organismo. Además de su resistencia, la lengua posee una sensibilidad táctil extraordinaria. Es capaz de detectar partículas diminutas en la boca, como una semilla o un cabello, que podrían pasar desapercibidos para otros sentidos. Esta capacidad nos ayuda a identificar y eliminar objetos extraños que podrían ser perjudiciales si se ingieren.
La flexibilidad de la lengua es evidente en actividades cotidianas. Por ejemplo, al pronunciar palabras complejas o rápidas, la lengua realiza movimientos precisos y coordinados para producir los sonidos correctos. Asimismo, al degustar una comida, la lengua se mueve para mezclar los alimentos y permitir que las papilas gustativas identifiquen una amplia gama de sabores. Mantener una buena higiene bucal es esencial para preservar la salud y funcionalidad de la lengua. Cepillarla suavemente durante la rutina de limpieza dental ayuda a eliminar bacterias y restos de alimentos, previniendo problemas como el mal aliento y las infecciones orales. Una lengua sana no solo contribuye a una mejor salud bucodental, sino que también mejora nuestra capacidad para saborear y disfrutar los alimentos. La próxima vez que pronuncies una palabra complicada o disfrutes de tu platillo favorito, reflexiona sobre la increíble labor que realiza tu lengua. ¿No es asombroso cómo un órgano tan pequeño puede tener un impacto tan significativo en nuestra vida diaria? ¿Sabías que en muchas culturas y religiones el consumo de carne de cerdo está estrictamente prohibido? Este tabú, especialmente prominente en el judaísmo y el islam, tiene raíces profundas que se entrelazan con aspectos económicos, ambientales y religiosos. En el judaísmo, la prohibición de comer cerdo se basa en las leyes dietéticas detalladas en la Torá. Según el Levítico, los animales permitidos son aquellos que rumian y tienen pezuñas hendidas. Aunque el cerdo posee pezuñas hendidas, no rumia, por lo que es considerado impuro y su consumo está vedado. Esta distinción no solo tiene implicaciones religiosas, sino que también refleja prácticas económicas y ambientales de la época. En regiones áridas y semiáridas del Medio Oriente, criar cerdos es menos eficiente debido a su necesidad de agua y sombra, lo que los hace menos rentables en comparación con otros animales como ovejas o cabras. El Islam, por su parte, también prohíbe el consumo de cerdo, considerándolo impuro. El Corán establece claramente que la carne de cerdo es haram, es decir, prohibida para los musulmanes. Esta prohibición refuerza la identidad y cohesión de la comunidad islámica, diferenciándola de otras culturas y religiones. Históricamente, el consumo de cerdo era común en el Levante antes de que surgieran estos tabúes. Evidencias arqueológicas indican que, durante el Neolítico, los cerdos ya formaban parte de las prácticas agropecuarias en regiones como Israel, Líbano y el Valle del Jordán. Sin embargo, con el tiempo, factores económicos y ambientales llevaron a que su crianza fuera menos práctica en ciertas áreas, contribuyendo al establecimiento de restricciones dietéticas. En contraste, el cristianismo presenta una diversidad de enfoques respecto al consumo de cerdo. Mientras que algunas denominaciones mantienen restricciones, muchas otras no consideran impuro su consumo. Esta variabilidad refleja la evolución de las interpretaciones religiosas y culturales a lo largo del tiempo. Este complejo entramado de razones religiosas, económicas y ambientales plantea una reflexión interesante. ¿Cómo influyen las condiciones geográficas y económicas en la formación de tabúes alimentarios que con el tiempo se integran profundamente en las identidades culturales y religiosas? ¿Sabías que cuando disfrutas de una deliciosa comida, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado al placer? Este proceso refuerza el deseo de seguir comiendo, incluso si ya estás satisfecho. Este fenómeno, conocido como alimentación hedónica, ocurre cuando comemos por el simple placer del sabor, sin necesidad fisiológica. Es similar a cómo las redes sociales nos mantienen enganchados. Los me gusta y las notificaciones liberan dopamina, incentivando que sigamos interactuando. Investigaciones recientes han identificado neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral, VTA, que modulan la fase de consumo durante la ingesta de alimentos placenteros. Estas neuronas, llamadas VTADA, refuerzan el deseo de seguir comiendo. En estudios con ratones,
Se observó que al estimular estas neuronas durante el consumo, los animales comían durante más tiempo. Al inhibirlas, la ingesta disminuía. Es como si tu cerebro tuviera un interruptor que controla cuánto disfrutas y cuánto deseas seguir disfrutando de la comida. Este circuito de recompensa no solo se activa con la comida. Actividades como ir de compras, tener orgasmos o jugar juegos de azar también liberan dopamina, generando sensaciones placenteras. Es como si nuestro cerebro estuviera programado para buscar constantemente fuentes de gratificación. Sin embargo, este sistema puede ser un arma de doble filo. La liberación excesiva de dopamina puede llevar a comportamientos adictivos, ya sea con la comida, las redes sociales o incluso el juego. Es como una rueda de hámster. Cuanto más buscamos placer inmediato, más difícil es detenernos, incluso si sabemos que no es lo mejor para nosotros. Entonces, la próxima vez que disfrutes de tu platillo favorito, recuerda que tu cerebro está celebrando el momento, reforzando el deseo de repetir la experiencia. Pero también es importante ser consciente de cómo este sistema de recompensa influye en nuestras decisiones diarias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo equilibras las recompensas inmediatas con los beneficios a largo plazo en tu vida? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.